Bueno, vamos a empezar a desarrollar el tema 2 del programa. Este tema trata básicamente de estructuras de control. Nosotros vimos dos estructuras de control hasta ahora, la estructura de control secuencial, la estructura de control condicional y hoy vamos a ver también la estructura de control repetitiva. Para empezar a hablar de estructuras de control, primero debo entender el concepto de secuencia. Para hablar de secuencia se deben cumplir tres condiciones. El primero, debo poder identificar el primer objeto de una secuencia. O sea, dentro de una secuencia yo tengo que poder identificar cuál es el primer elemento. Después existe una relación de sucesión entre los objetos. Eso significa que todos los elementos de la secuencia, salvo el último, precede a uno de los demás objetos. Y por último, de alguna manera debo poder identificar cuál es el fin de esa secuencia, cuando estoy tratando con el elemento final de esa secuencia. Hay otras tres características complementarias que se deben cumplir. Esta es la finitud, el orden y la finitud, perdón. La finitud hace referencia a que puedo conocer o no la longitud de esa secuencia, pero sí o sí esa secuencia tiene que ser finita. El orden, eso significa que los elementos de una secuencia están ordenados. Yo puedo identificar el primer elemento, el segundo elemento, el tercero, hasta el elemento número n. La completitud, eso significa que entre un elemento y su sucesor no hay ausencia, o sea, no existe nada en el medio. Vamos a tocar entonces ahora hablar de lo que es el teorema fundamental de la programación. Antes de hablar específicamente de este teorema, vamos a repasar un poco el concepto de algoritmo. Cuando estamos hablando de algoritmo, se deben cumplir tres condiciones básicas. Recuerden que el algoritmo tenía tres partes: entrada, proceso y salida. Bueno, un algoritmo debe poseer un solo punto de entrada y un solo punto de salida. Otra condición que se debe cumplir es que todas las acciones deben ser accesibles. Esto significa que todas las instrucciones, ese conjunto de acciones que componen mi algoritmo, deben poder ser ejecutadas. Y la tercera condición es que no deben poseer ciclos o bucles infinitos. El concepto de ciclo o bucle lo vamos a desarrollar justamente en la clase de hoy, pero básicamente se tiene que dar es que no se ejecute infinitamente el código, es decir, en algún momento mi código tiene que tener un fin. Bueno, entonces vamos ahora a hablar del teorema fundamental de la programación. Este teorema lo que dice es que cualquier algoritmo podría ser construido y resuelto utilizando tres estructuras de control básicas. Justamente son estas tres que habíamos nombrado al principio: la secuencial, la condicional y la repetitiva, que lo vamos a ver en esta clase justamente. Estamos hablando de flujo de control. Vamos entonces a definir formalmente lo que es el flujo de control de un programa. Y básicamente el flujo de control de un programa es el orden en que se ejecutan las sentencias de un programa, ¿sí? Por defecto habíamos nombrado que el flujo de control por defecto de un programa es el secuencial. Es por eso que cuando nosotros ejecutamos, vamos a suponer, tenemos un código y tenemos 5 líneas. Ejecutamos ese código, habrán hecho alguna prueba en Codiva. Lo primero que se hace es ejecutar la primera línea, termina de ejecutarse esa línea, se ejecuta la segunda instrucción, se termina de ejecutar la segunda instrucción, se ejecuta la tercera y así sucesivamente hasta llegar al final de mi código. Bueno, una estructura de control lo que hace es básicamente controlar el flujo de control de mi programa. Dentro de lo que son las estructuras de control podemos hablar de distintas acciones. No me quiero meter mucho en detalle. Acá está un plano, digamos, de todos los tipos de acciones y clasificaciones de acciones que nosotros podemos tener dentro del código. Básicamente podemos hablar de acciones simples
o acciones estructuradas. Dentro de las acciones simples tenemos las acciones elementales o las acciones de asignación. ¿Se acuerdan que mediante la acción simple de asignación lo que nosotros podíamos hacer es asignarle un valor a una variable? En este proceso de asignación podría ser que esa asignación sea pura, o sea, yo directamente estoy asignándole un valor a una variable, o podría ser un proceso de asignación mediante una expresión. Esto quiere decir que estoy asignando un valor a una variable mediante una función matemática, mediante un incremental que puede ser un contador o un acumulador. Ya vamos a ver más adelante la diferencia que tenemos entre contador y acumulador. Bueno, eso entonces dentro de lo que son las acciones simples, que nosotros ya vimos básicamente lo que son asignación de datos a variables. Después también tenemos lo que son las acciones estructuradas. Dentro de estas acciones estructuradas tenemos las condicionales. Las condicionales tenemos las simples, las alternativas y la selección múltiple. Puede ser que nosotros los hayamos visto como compuestas, simples, compuestas, y la de selección múltiple, que es lo que vimos en la última clase del switch. Entonces, si nosotros tenemos que llevar estructuras condicionales que nosotros ya vimos a Java, el ejemplo sería: la estructura condicional simple es el if sin el else. La condicional alternativa es cuando tenemos el if con el else, y la condicional de selección múltiple en Java es el switch, ¿sí?, que nos servía para evaluar una variable en n casos. Fíjense que acá arriba está lo que es la acción con nombre. Esto significa la definición de funciones. Todavía nosotros no dimos esto, así que no los quiero marear con ese tema. Y por último, dentro de las acciones estructuradas tenemos las acciones cíclicas, que acá sí entramos a lo que es estructuras de control cíclicas o repetitivas. Es lo mismo. Dentro de estas estructuras de control cíclicas o repetitivas tenemos las estructuras de pretest, las estructuras de post-test y las manejadas por contador. Ya vamos a ver en cada uno de estos casos cuál es la estructura correspondiente en Java y por qué llamamos pretest y post-test.